Bueno, mis amados hermanos, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Qué grato es poder exponer la palabra del Señor. Vamos a estar hoy meditando en dos salmos que sin duda alguna vienen a ser dos baluartes de la literatura sapiencial, dos baluartes de la literatura sapiencial hebrea. Estamos hablando de dos salmos que para mí entender tienen que ser ambos leídos de forma simultánea para la correcta intelección de las grandes ideas consagradas en este maravilloso documento. Este precioso salmo que será objeto de nuestra primera lectura fue compuesto por Asaf, ¿verdad? En el capítulo 73, y las características de este hombre hacen bien interesante la redacción del documento. Cuando usted tiene presente de que ejercía funciones de liderazgo y de dirección de culto, entender que estos quebrantos y luchas personales estaban presentes en un hombre, ¿verdad? Que su tarea era convocar la adoración en el pueblo de Israel, pues nos llena de algún asombro encontrarnos frente a algunas de las conclusiones a las que él nos lleva en sus reflexiones, en sus meditaciones. Y luego el salmo que estaremos leyendo es el salmo de un hombre que podría decirse a la distancia brindaba orientación a la crisis de Asaf. Estamos hablando de David, el mismo hombre que afirmaba diciendo que preferiría estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Ahora viene a dar una perspectiva distinta de la misma crisis que afronta Asaf. Vamos a ver entonces la crisis desde dos perspectivas. Vamos a evaluar las realidades disruptivas de nuestro diario y cotidiano vivir desde la perspectiva de la fe y desde la perspectiva del Eclesiastés, o la perspectiva del hombre que en su visión natural, desde su perspectiva natural, pretende interpretar, evaluar, juzgar, ponderar gran parte de las realidades que forman parte de su experiencia. Vamos a evaluar estas dos perspectivas, dos visiones de una misma realidad. Y para esto vamos a leer el Salmo 73 y luego estaremos leyendo el Salmo 73 y luego el Salmo 37. Dice así la palabra del Señor, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con crece los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Voy a dejar la lectura y el final de este salmo para el final de nuestra exposición, algo que siempre le brinda ventaja al expositor. El clímax de este salmo se encuentra en los siguientes versos. De cualquier manera, vamos entonces a explorar los primeros versos también del Salmo 37. El Salmo 37 ahora nos brinda una exposición en donde usted casi puede ver que las mismas inquietudes de Asaf fueron respondidas de forma simultánea y casi inmediata en los versos consagrados en el Salmo 37. Y miren lo que dice la palabra del Señor. No te impacientes a causa de los malignos. La misma impaciencia que exacerbaba la fe y las emociones, o ponía en crisis la fe de Asaf y las emociones del salmista, del director de culto, ahora parece que aquí se le está diciendo a la distancia, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán.
Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que sigue allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Dios y Padre Celestial, gracias una vez más te damos, maravilloso Rey y Salvador, por tu amor, misericordia, bondad infinita en nuestras vidas. Hoy nos asiste el maravilloso privilegio, el maravilloso placer y bendición, oh Dios, de poder estar reunidos en tu nombre, exaltándote, proclamándote, anunciando al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres nuestra alfa, también eres nuestra omega, eres el principio de nuestras vidas, también eres el fin de ellas. En tus manos están nuestros tiempos y cada circunstancia, oh Dios, por difícil que sea, es nuestra absoluta convicción, está siendo regentada, gobernada, evaluada, ponderada por el escrutinio soberano, oh Dios maravilloso, de tu providencia. Hoy queremos reposar en esa dulce calma. Hoy queremos disfrutar esa gloriosa paz que como virtud celestial queremos, oh Dios precioso, que gobierne nuestros corazones y nuestras mentes para poder pensar como tú, para poder ver como tú, para poder evaluar y ponderar la vida y sobre todo dar fruto ante ti, oh Dios, de tu gloriosa labor, Espíritu Santo amigo en nuestras vidas. Ayúdanos a ofrendar esa gloriosa virtud. En tu nombre esperamos y en ti confiamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que estudiando a uno de los grandes expositores de lengua castellana, por no decir quizás el mejor, para mí, mi pastor, amigo, mentor, Gerardo de Ávila, y mi otro mentor y gran, extraordinario director en gran parte de las labores que emprendo, el hermano Justo González, me han dicho algo bien interesante, sobre todo Gerardo. Él dice, en mi vida yo nunca escuché hablar a alguien como escuché hablar a Cecilio Arrastía. El doctor Cecilio Arrastía lo llamaban el Crisóstomo latinoamericano, el Spurgeon latinoamericano. Juan Crisóstomo era aquel, ¿verdad? Era uno de los padres de la iglesia, uno de los primeros apologistas y defensores de nuestra fe, expositores de nuestra fe, que de alguna forma su nombre Crisóstomo significa boca de oro. Y por demás he sabido que Spurgeon ha sido considerado el príncipe de los expositores, el príncipe de los predicadores. Bueno, muchos que escucharon hablar a nuestro hermano Cecilio Arrastía decían que por lo menos Gerardo de Ávila, un hombre al que yo considero uno de los mejores predicadores que he escuchado en mi vida, por no decir el mejor, me decía en cierta ocasión, yo nunca escuché a alguien hablar y emplear el castellano mejor que este hombre. Y él daba algunas estrategias en su libro Teoría y Práctica de la Predicación, la cual yo recomiendo abiertamente a los estudiantes de la Biblia, a todos los que estén interesados en la formación para la predicación, algo que yo quiero responsablemente promover, advertir, porque hoy ha sufrido más nuestro púlpito por sus expositores que por sus detractores. Lamentablemente, la ausencia de diligencia, la ausencia de preparación, la ausencia de diligencia a la hora de exponer el testimonio sagrado ha expuesto a profundos quebrantos a la iglesia contemporánea. Y hoy yo quisiera que ese libro, ojalá todos los incipientes predicadores, todos los que atesoran esta gloriosa
maravillosa labor como esperanza ministerial, pudieran leerlo. Y él hablaba de algunos planteamientos de cómo el modelo antitético, ¿verdad?, venía a ser un extraordinario elemento para la formación de la exposición de ideas. ¿Qué significa esto? Primero se presenta una crisis y frente a esta crisis ustedes luego presentan la antítesis de la crisis para encontrar una síntesis de resolución, ¿verdad?, que le brinda rumbo, consuelo y solaz a la condición del creyente. Nos encontramos ante una crisis que viene a poner en desafío todo nuestro aparato conceptual y luego, de alguna forma, la respuesta que el testimonio sagrado brinda ante esa crisis viene a ser un extraordinario ejercicio dialéctico, en donde uno presenta los argumentos en contra y los argumentos en pro para una adecuada síntesis, ¿verdad?, integradora de nuestra fe. Esto generalmente ustedes lo pueden ver en el libro de Proverbios como una de las formas en las que se presentan los proverbios. Se presenta una tesis, se presenta su antítesis y pueden encontrar en algunas ocasiones aún su síntesis. Se presenta el camino del malo, el camino del justo y la bendición que le espera a la obediencia y a la fe. De alguna forma, hoy nos encontramos ante esta realidad, quizás ya no como un imperativo para la predicación, sino como un imperativo en nuestras vidas. Estamos ante argumentos, evidencias, realidades sociales, políticas, que hoy están de alguna forma desafiando gran parte de nuestra esperanza. Nos encontramos frente a realidades políticas abrumadoras, donde ustedes pueden ver, recuerdo cuando mi profesor de filosofía política, el profesor Pastore, Romano Pastore, nos recordaba, doctor en ciencias políticas de la Universidad de Bolonia, nos recordaba, él era especialista en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Y él decía algo bien interesante con Maquiavelo. Él decía, Maquiavelo lo prohibió el Vaticano hasta 1927, entre otras cosas porque uno de los hombres que se celebran allí es a César Borgia, cardenal de la Iglesia de Roma, y por supuesto gran parte de la praxis política de León X, el papa que fue impugnado por Lutero, se encuentra confrontada abiertamente por la exposición de las ideas de Maquiavelo. A pesar de que Maquiavelo celebra y afirma de César Borgia este corrupto dirigente presuntamente espiritual del Renacimiento, todo lo que ahí describe, nos recordaba Romano Pastore, quizás él no estaba recomendando que el poder se tradujera así. Él lo que era un periodista del poder. Él lo que era, chico, yo voy a lavar los trapitos sucios del poder y los voy a poner por escrito. Y quizás fue la mejor manera de desnudar el poder, tratar de quitar la fachada, ¿verdad?, detrás de la que se esconden oscuras ambiciones, corruptas y deformadas orientaciones del espíritu del hombre, cómo se pueden esconder detrás de algunas fachadas de presunta virtud social. Esto lo podemos ver porque la Iglesia, lamentablemente, cuando se matrimonia al poder, puede llegar a corromperse aún más que el Estado. Es lamentable ver hasta qué punto la Iglesia, cuando asume y tiene ambiciones de poder, el testimonio de la historia es bastante oscuro. Hubo un papa en el siglo XIV que hasta el día de hoy me causa mucha risa, la experiencia que se vivió en ese momento de profunda crisis. Esto era el prólogo de la Reforma Protestante y para que ustedes se imaginen, estoy tratando de poner la crisis que tuvo que vivir Asaf y la que están viviendo ustedes frente a las realidades políticas y sociales contemporáneas. Pero miren hasta qué punto puede llegar la corrupción, a qué límites puede llegar, ¿no? Hubo un papa que hoy la historia de la Iglesia, incluso católica, considera un antipapa en el desconocimiento de su autoridad, pero este corsario era un pirata. Bueno, un corsario y un pirata no es lo mismo, pero se parece mucho. Era un pirata que logró comprar el título de papa. Se podía comprar el título de papa. ¿Por qué? Para hacer un poquito de historia, ¿por qué el papa llegó a tener tanto poder en Europa? Hay que hacer un poquito de historia y ustedes entiendan por qué se podía comprar un cargo político y se podía comprar un cargo religioso. Después de la invasión de los bárbaros y la caída de Roma en el siglo IV,
los bárbaros vienen y triunfan militarmente sobre el imperio, un imperio que ya todos ustedes saben la proyección histórica que tuvo y que de alguna forma parecía algo inverosímil, como una comunidad, chico, de hombres iletrados, de bárbaros, pudieron haber destruido el esplendor de la Roma imperial. Y, curiosamente, en la ausencia de una figura política que viniera a regentar el horizonte político del imperio, el obispo de Roma se convirtió esencialmente en el rostro del liderazgo y de la dirección social y política del entonces. En la ausencia de un rostro sobre el cual mirar para dirigir los rumbos, el rumbo, ¿verdad?, histórico del imperio, bueno, la gente puso su mirada en la ausencia del emperador, en la ausencia de un líder político concreto, ya que los bárbaros tenían intereses económicos, pero sus intereses tenían un profundo respeto por la cultura en Occidente. Eso sucedió aún con los vikingos, que a pesar de que ocuparon Europa a partir del siglo VIII, se hicieron cristianos. Pero la gente puso la mirada en el pastor de Roma y dijeron, vamos a preguntarle al pastor qué hacer, porque no hay nadie aquí que de alguna manera oriente y dirija pues los rumbos. Y el poder se tuvo que hacer, y quizás Gregorio Magno en el siglo VI, muchos afirman fue el primer papa en el sentido que hoy nosotros entendemos la definición de papa. Fue un extraordinario hombre en términos sociales por su pujanza, pero lo interesante fue que él fue el primero en bautizar, o más bien, en bautizar la corona de un emperador. Y con esto estaba diciendo que es la Iglesia quien le confiere el poder al Estado. Cuando es usted el que bautiza el poder político, los políticos después lo van a buscar a usted para que usted legitime su poder. Y por eso es que el cargo de ser obispo en Roma era tan importante. Y por eso era que costaba aún la vida estar allí, porque decían, el que es obispo, para hacer esta historia más sencilla, es vicario de Cristo en la tierra, y como representante de Cristo en la tierra, él es el que dice quién y quién no debe estar en ejercicio del poder, ¿verdad? Usted va a decir quién va a estar sí, quién no, y si usted se resiste, está resistiendo la voz de Dios, está resistiendo la voz de Dios, y se podrán ustedes imaginar las ambiciones que se escondían después, desde el siglo IX hasta el siglo XIV, la descripción de eventos es de película, las cosas que vemos allí. Y hubo un papa que, volviendo a nuestra historia, Juan XXIII, que se llama igualito que el papa, ¿verdad?, que tuvieron en el siglo XX la Iglesia Católica, pero a pesar de que la historia católica romana no lo acepta él como papa, se llamaba Juan XXIII, este papa del siglo XIV. Lo cierto es que este tipo, después que compró y logró a través de ciertos movimientos políticos convertirse en el obispo de Roma, compró el pastorado de Roma, el tipo dice que iba a convocar una reunión en donde iba a clamar que el Espíritu Santo descendiera en la reunión. Y dijo, vamos a hacer una misa para que el Espíritu Santo descienda. Y cuando este hombre empezó la misa, la gente estaba esperando que una paloma blanca entrara al recinto y se posara como se paró sobre Fidel Castro en el hombro, ¿verdad? Cuando triunfó en la revolución, una paloma blanca se paró en el hombro de Fidel y la gente lo vio como un signo de la divinidad. Oye, mira, como a Jesús, ustedes pueden ver esa imagen, búsquenla en YouTube, van a ver que Fidel de repente una paloma de forma espontánea se le posó en el hombro. Bueno, este Papa Juan XXIII, que había sido pirata, corsario, y había robado y había cometido crímenes en las costas del Mediterráneo, ahora era el obispo de Roma, e invocó de alguna forma que la bendición de Dios reposara sobre él y que descendiera el Espíritu Santo. Mientras estaban esperando que descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma, una lechuza entró al recinto y la lechuza empezó a revolotear y a gritar por todo el recinto, y la gente confundida dijo, pero bueno, y esto no puede ser el Espíritu Santo. Por supuesto que no puede ser el Espíritu Santo, porque nuestra fe, más allá de estar preocupada por los aspectos litúrgicos, está preocupada es por la comunión. Este hombre, al igual que muchos de los que piensan que la espiritualidad es un factor de poder, ellos se limitan solamente a la dimensión simbólica, ritual, formalística de la fe. Y esto estaba preocupando a Asaf en el Salmo 73. Él decía,
Yo veo que las cosas no se están haciendo bien y lo peor del caso es que prospera la maldad. A pesar de que fue evidente de que no descendió el Espíritu Santo, en esa reunión, ese papa lograba con creces los antojos de su corazón. A pesar de que fue evidente de que no contaba con el respaldo divino de gran parte de sus decisiones. ¿Por qué la iniquidad triunfa? ¿Por qué nuestras realidades hoy siguen siendo tan desconcertantes? Ahora usted sí está entendiendo el Salmo, ¿no? Había que exponerlo en su radicalidad y hay que armarse de valor incluso para hablar de estas cosas, porque esto es lo que estaba poniendo en crisis la fe de Asaf. Y él se decía, yo no tengo problema en que esta gente haga lo malo, el problema que yo tengo es por qué prospera la maldad. Porque ellos incluso se jactan de que están haciendo lo bueno, su único interés es el vientre, sus únicas pretensiones y ambiciones son terrenales, no velan por valores, ellos no creen en principios y en valores, ellos creen en intereses. Ellos no tienen afectos, ellos tienen intereses. Y como lo decían algunos reyes en la Edad Media, si es necesario cenar con Satanás, en un diálogo que alguna narrativa nos deja de la Edad Media, un rey presuntamente cristiano de Inglaterra afirmaba diciendo, si es necesario cenar con Satanás, yo cenaré con él, porque a pesar de que yo te sirvo a ti, Jesucristo, tu reino no es de este mundo, pero el mío sí. Ese es el corazón que Asaf está desnudando en el Salmo 73. Este es el corazón que Asaf de alguna forma le inquieta, le perturba, y que seguramente a usted también le inquieta y le perturba ver cuando la iniquidad prospera, cuando la maldad prospera, y cuando la gente solamente está interesada o nada más vota por intereses económicos y no por valores y principios. Pero miren cuál era la crisis de este hombre. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Aquí Asaf nos está diciendo, este problema casi destruye mi vida espiritual. El ver la prosperidad de los inicuos casi me expone a yo haber resbalado de mi fe. Miren hasta qué punto esto causó amargura y podemos ver la anatomía de sus afectos en los siguientes versos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Saben que muchos de ellos dicen, como no les pasa nada, Dios está conmigo. Saben que muchos de estos delincuentes, por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria, cuando murió o lo mataron, ¿verdad? Hubo gente que lo lloró. Al hombre que tenía el 20% de los billetes de $100 del mundo, los tenía en su haber Pablo Escobar Gaviria. ¿Puede usted creer que alguien tenga tanto poder para tener el 20% de la moneda de mayor denominación de aquel entonces? Bueno, todavía están buscando los entierros de ese hombre, algunos campesinos colombianos y gente que dicen que dejaron toneles de dinero enterrado, ¿no? Imagínense ustedes, el 20% de los billetes de $100 del mundo eran de su poder, eran de él. Este tipo que explotó carros bomba, que lesionó todo el aparato estructural del Estado colombiano. Ustedes ya conocen las agresiones y por demás hay que recordar que se corrompió toda una generación de jóvenes producto del consumo de estupefacientes por la promoción y por las ambiciones personales de un sujeto, pues se corrompió en las drogas y se promovió el consumo ilícito, que esto a su vez tiene otros males sociales como el robo, como la violencia, como la violación, todos esos males. Y de alguna manera este hombre lo lloraron. Y uno se pregunta, ¿y cómo lo lloran, chicos? Porque les hizo urbanizaciones a gente humilde.
construyó campos de fútbol, hizo otras cosas. Por una parte asesinaba y por otra parte le daba, ¿no?, a la gente. Él decía, bueno, este es el espíritu de Robin Hood. Le robo el porvenir a los ricos y le doy el porvenir a los pobres. Y muchos pobres dijeron que era un acto de injusticia que hayan matado. Muchos pobres no, muchos bendecidos, o como lo dice la gente, me bendijo con Dios. No, eso no es una bendición. El dinero y las cosas que no vienen bien hechas no son una bendición. Sin embargo, él brindó bienestar a mucha gente y la gente decía, no, chico, no era necesario llegar a tanto con él, porque él me dio una casa, él me dio comida y me dio un campo de fútbol para que mi hijo jugase fútbol y tuve beneficios en la tierra. Bueno, fíjense cómo la gente puede evaluar, ¿no?, el desempeño político de alguien. Él me dio esto y por lo tanto es bueno. No importa que Pablo Escobar haya sido un narcotraficante, no importa eso. Lo importante es que él me dio una casa. No me importa que se muera una generación de jóvenes abrazando las drogas. ¿Por qué? Porque él me dio una casa y me está dando de comer y mi hijo puede tener trabajo en su empresa. Y así, de alguna forma, el corazón del hombre que afirma algo muy distinto. ¿Dónde está el problema de Asaf? ¿Cuál es la crisis de Asaf? Chico, que Asaf se había leído el Salmo 1, y miren lo que el Salmo 1 dice. El Salmo 1 viene a decir algo muy contrario a lo que Asaf estaba viviendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Según aquí, nos está diciendo que hacer el bien promueve prosperidad, y que hacer lo malo, miren lo que le va a pasar. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuál es el problema que Asaf tenía con los inicuos que prosperaban? ¿Saben cuál era el problema? Y el problema de Asaf era la siguiente pregunta. Pero ya va, un momento. Aquí dicen que no prosperará el juicio, no prosperarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y yo, que presumo haber vivido conforme al Salmo 1, que es bienaventurado el varón que no anduvo en camino, ni en consejo de malos, ni en camino de pecadores, miren lo que le pasaba. Y dicen, verso 11, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Con esto están diciendo, Dios no sabe lo que yo estoy haciendo. Y si lo sabe, está mirando para otro lado porque me está yendo bien. Prospero, tengo el camionetón que tú no tienes. Tú siendo justo andas a pie y yo violentando el derecho ando en el carro del año. Esta es la crisis que nos traduce. Y miren lo que el salmista sigue diciendo. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Saben lo que está diciendo aquí Asaf? Como que era en vano portarme bien. Como que no era muy lucrativo hacer lo correcto. Como que no me venía muy bien para mis proyectos personales hacer lo correcto, porque mientras más justo soy, más afligido me encuentro. Se está dando cuenta la crisis del salmista. Y aquí nos encontramos. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El azote y el castigo que Asaf esperaba sobre los inicuos estaba cayendo, era sobre él. Ahora por eso hemos titulado a este salmo la paradoja de la prosperidad inmoral. Porque es paradójico que la prosperidad acompañe a la inmoralidad. Es inmoral, podríamos decir, y puede poner en crisis nuestra fe, porque la fe afirma que la bondad va acompañada de bendiciones y la transgresión va acompañada de aflicciones. Pero la verdad es que el mundo la están gobernando
intereses muy oscuros. Hoy, de alguna forma, la pandemia nos deja grandes lecciones. Hoy nos encontramos ante un poder inusitado, en donde ya en experiencias de la Europa del Este tenemos algunos caudillos que han logrado pues monopolizar los diversos espacios del poder estatal, donde se han erigido como caudillos irrestrictos y totempotenciales de la experiencia política de sus naciones. Y hoy no nos encontramos ni siquiera ante proyectos de transformación social, estamos ante proyectos, queridos hermanos, de sustitución de élites. Aquí nos encontramos ante la sustitución de élites, donde, quítate tú para ponerme yo, el empresario opresor capitalista ha dado lugar a lo que sucedió en la Rusia comunista, ¿verdad? En la Rusia socialista, donde la burocracia administrativa del Estado, el burócrata del Estado vino a reemplazar al zar ruso, que oprimía, ¿verdad?, al estamento feudal ruso. Hoy, de alguna forma, nos encontramos donde el poder político está protagonizando lo que Asaf denuncia. No nos queda en claro qué se está pasando y el mundo hoy está dándonos vistas de que somos muy frágiles, mis hermanos. Si algo que nos enseña la sabiduría bíblica es que para ser sabios tenemos que tomar conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra temporalidad. Y si hay algo que nos está quedando claro en medio de toda esta crisis es lo frágiles que ustedes y yo somos. Gente muy poderosa toma decisiones por nosotros. Enfermedades que no están bajo nuestro control hoy de alguna forma pueden obrar convulsionando la experiencia de las naciones. Hoy usted y yo, ayer mi mamá me decía algo y yo decía, Dios mío, pero no pienses así. Pero ella me decía, bueno, teniendo presente, y oramos por la salud del primo de nuestro hermano Daniel Osorio. Daniel Osorio, su primo, un hombre de 45 años, es cardiólogo en el estado Zulia y pues ha sido contagiado con COVID. Él trabaja pues en la clínica Paraíso de Maracaibo. Nuestra oración es que Dios lo levante, que Dios lo restaure, pero hasta el día de ayer, él mismo como cardiólogo pidió a sus colegas que no lo entubaran, estaba bastante delicada su condición, producto pues de la afección viral. Imagínense, ya en el estado Zulia el director del Hospital Universitario de Maracaibo murió y la intensivista del hospital también murió. Así que esto es una afección seria, esto no es juego. Y como mamá me decía ayer, me decía, bueno, uno puede estar viviendo los últimos días de su vida sin saberlo. Porque esto es como si de alguna forma como a unos sí iba a matar, a otros no. Y alguien podría decir, ¿y usted por qué como pastor piensa eso? No, es que estas son las realidades que estamos viviendo. Hoy somos y mañana no. Yo lo que los quiero llevar al punto no es ante la idea de que el COVID lo va a matar a usted. La idea es que cualquier cosa nos puede matar. Somos frágiles, pero vivimos como si no lo fuésemos. Somos muy vulnerables. Cuando usted ve la debilidad del hombre, si hay algo que me conmueve de Spurgeon cuando escribió el comentario bíblico del libro de los Salmos, es que él comenzaba cada libro y terminaba sus exposiciones y volúmenes diciendo, si el Señor me permite, porque conozco pocas cosas más frágiles que la condición del hombre, yo entonces redactaré el próximo volumen. Pocas cosas son tan frágiles como yo, decía Spurgeon. Y lo que el Salmo 73 le está demostrando a usted y a la historia es que somos muy vulnerables, que hoy somos y mañana no, que hoy podemos vivir. Y miren lo que el libro de Eclesiastés nos regala y nos enseña como sabiduría adicional. Salomón viene a decirle, podría decirse, vamos a agregarle una perspectiva más al dolor de tu perspectiva, Asaf. La vida, quieraslo o no, tenemos que verla en estos términos. Debajo del sol, esta es la vida. Fragilidad, contingencia, injusticia, violencia y corrupción. Cada uno busca su propio interés y no el ajeno. Nos encontramos ante lo que decíamos al inicio, que es la iglesia, la embajada de Cristo en un mundo que es hostil. Y el Salmo 73 viene a despabilar quizás nuestra ingenuidad, viene a despabilar quizás
nuestra visión poco objetiva de los hechos. Y aquí agrega aún más Salomón cuando nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y con este conjunto, esta dualidad de realidades antitéticas, nacer, morir, reír, llorar, abrazar, abstenerse de abrazar, amar y odiar, lo que nos está diciendo Salomón es que nuestra vida es un agregado de contradicciones, de que nuestra vida no se vive siempre de forma coherente. Ojalá yo fuera todo el tiempo canción, como decía Mario Benedetti, el poeta uruguayo. ¿Quién te dijo que yo todo el tiempo soy canción? Porque yo tengo un tiempo para nacer y también tengo un tiempo para morir. Tengo un tiempo de plantar y tengo un tiempo de arrancar lo plantado. Tenemos un tiempo de matar y un tiempo de curar, un tiempo de destruir y un tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder. Qué doloroso es ese tiempo. Tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. También hay tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Esa es la vida del hombre debajo del sol, la que ahora el salmista, como dulce cantor en la casa de Jehová, ahora como un trovador, como un hombre de la canción necesaria, como un hombre que evalúa sus realidades y trata de interpretarlas, ahora está siendo despabilado por realidades que abofetean la ingenuidad de su visión de la fe. Hay impíos prosperando en sus caminos, violentando nuestro derecho. Hay hombres que sin escrúpulos algunos pretenden violentar la integridad del hombre justo. Hombres que logran con creces los antojos de su corazón, que les tiene sin cuidado el bienestar de tu familia y tu porvenir, cuyo único Dios es el vientre y su única ambición es sencillamente conquistar mayores espacios de poder. Esto fue duro trabajo para mí. Es lo que el salmista viene a evidenciar. Esto era una canción. El Salmo 73 era una canción, como la de Alí, con Flor y Seferino. Aquella canción que es una preciosidad, donde Alí, con Flora y Seferino, muriendo un campesino del campo venezolano, donde el cura va a despedirlo, ¿verdad? A orar por él para despedirlo, y Seferino le responde diciendo: no me impongan Padre Nuestro, porque el poquito de voz yo lo guardo para preguntarle algo a usted que me quema más adentro que la tos. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Porque lo de pobre me lo sé yo. ¿Por qué aumentan más los mercaderes del templo que los panes de Jesús? Esta misma realidad de Asaf llevó a un poeta chileno, a Víctor Jara, al que se comenta le cortaron las manos en el estadio en Santiago, a preguntar diciendo: hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Y lo dijo de forma irreverente en la canción del campesino. Hágase por fin tu voluntad, como si la voluntad de Dios nos hiciese. Pero grandes problemas traduce la crisis de Asaf. Y seguramente le estoy hablando a la madre que tiene a su familia en el extranjero. Le estoy hablando a la madre y al padre que impotente, hoy en su tercera edad, no pueden abrazar a sus nietos por la incapacidad, por la crisis económica y política que hoy acompaña a nuestras naciones y a nuestra nación. Y usted hoy no pueda darle un abrazo a su familia producto de una crisis que usted no eligió. Logran con creces los antojos de su corazón y su lengua pasea la tierra. Y peor aún, ¿sabe Dios de esto? Ellos dicen, no sabe nada. Dios no está haciendo nada, es más, me apoya a mí. Pero miren la respuesta que viene. Hasta acá yo los tengo en la antítesis de la crisis.
Y ustedes estarán confundidos y diciendo, bueno, ¿y para dónde va el pastor con esto? Porque esta crisis es real. Esta crisis es real. Pero miren entonces, yo les recomiendo para que ustedes vean cómo el corazón del hombre que es corrupto puede llegar a estas mismas, no importa lo benigno de un líder, es maldito el hombre que confía en el hombre. La espiritualidad cristiana no nos enseña a confiar en la habilidad del hombre para redimirnos. Nuestra labor es darle la gloria a Dios siempre. Si hoy usted come, le damos la gloria a Dios. Si hoy usted tiene vida y salud, le damos la gloria a Dios. Las competencias administrativas, pues Dios las galardonará, pero aun cuando hacemos lo bueno, no tenemos mayor mérito que haber sido un siervo inútil. Y siervo inútil porque lo único que hice fue lo que tenía que hacer, chicos. Por eso un gobierno, ¿verdad?, cuando de alguna forma hace una carretera, usted no le da gracias a un cajero automático cuando le da el dinero, porque ese es el deber del cajero. Por eso buscar gloria y alabanza no está bien. El espíritu cristiano solo se doblega y le rinde culto al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa y al Omega, al principio y al fin, al que era, el que es y el que ha de venir, al Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa es la auténtica vocación de la adoración del pueblo de Dios. Ahora miren esto. ¿Cómo se resuelve esta crisis? Porque Asaf estaba bastante mal. Ahora usted puede entender a Asaf y usted imaginarse, oye, ¿quién iba a pensar que un hombre de Dios podía estar viviendo lo que Asaf estaba viviendo? Yo les he querido poner en vocabulario contemporáneo la crisis de Asaf, que ahora usted seguramente puede decir, pero ese soy yo. Ese Asaf se parece igualito a mí. Ese Asaf se parece igualito a mí. Es prácticamente un calco de mis angustias. Es un calco de mis desesperanzas, de mis preguntas, de mis quebrantos. Eso era una canción en Israel. Sí, era una canción. Era una canción y con propósitos de culto. Si hay algo que la espiritualidad cristiana a mí me enseña, me resulta fascinante de estos extraordinarios hombres de Dios, no de los manipuladores de oficio de hoy, que creen que sus revelaciones tienen mayor virtud que el testimonio revelado de las Escrituras. Gran parte de estos místicos contemporáneos lo que le quieren dar es a sus presuntas revelaciones mayor estatus y relevancia que lo que el testimonio sagrado enseña en su palabra. Son manipuladores de oficio, pero lo que la Escritura ciertamente sí enseña y categóricamente sigue enseñando es que esto era una canción y el hombre de Dios puede ser sincero para con Dios. Puedo hablarte honestamente de lo que estoy viviendo, Señor. Esta es mi crisis. Y ustedes pueden ver hombres como Asaf, ¿verdad?, diciendo que había amargura en su alma. Pueden ver a un Jeremías diciendo que maldecía el día de su nacimiento, porque yo nací, y aún maldiciendo al hombre que le dijo a su padre que hijo varón le había nacido. Ustedes pueden entender por qué Job también clamó y maldijo el día de su nacimiento. Podemos ver y entender por qué Elías pidió la muerte, por qué Moisés pidió la muerte, por qué estos extraordinarios hombres, aún en ciertos momentos, clamaron a Jehová porque ya era imposible vivir la amargura del quebranto. Pero miren entonces cómo Asaf resolvió, la misma manera en la que usted resuelve todas sus crisis. Y quizás por eso es tan importante, mis amados hermanos, volver nuestro rostro a Jehová en estos momentos. Hoy quiero hablarle a aquellos que no han conocido de Jesús. Hoy quiero hablarles a aquellos que al igual que Asaf están en amargura y su perspectiva de la vida es la perspectiva de ver la vida debajo del sol. Debajo del sol no podrás ir más lejos de lo que hoy está mirando Asaf. Si hoy tú quieres ver la vida debajo del sol, del cotidiano vivir, de lo que fenomenológicamente hablando, aquellos que les interesa el vocabulario filosófico, aquellos que les interesa encontrar un método de investigación, los que quieren evaluar la vida desde una perspectiva fenomenológica, pues encontrarán, se sentirán constreñidos ante una realidad en la que con impotencia no podemos revertir. La corrupción se instituye, la violencia prospera,
lamentablemente el juicio es torcido por intereses personales. Pero ¿qué podemos hacer debajo del sol? Pues la respuesta del salmista es mirar más allá del sol. Y miren lo que el salmista nos recuerda: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Claro que la gente que ora mortifica a Satanás. Claro que la gente que ora es un problema para los propósitos de Satanás. Y claro que le es sumamente sospechoso al hombre descrito en el Salmo 73 que haya un hombre de Dios clamando ante el trono sublime de la gracia divina. Porque este es el Dios que quita reyes y pone reyes. Este es el Dios que mueve las edades y los tiempos. Él es la roca eterna de los siglos, cuya obra es perfecta y ninguna iniquidad hay en sus pasos. La respuesta ante la crisis del hombre desorientado, del hombre sin rumbo, del hombre sin orientación y sentido, aquello que Víctor Frank llamaba el hombre en búsqueda del sentido, pues el sentido está en el Señor. El sentido está en esta metáfora, en esta metonimia, donde se nos pone el lugar por el residente, hasta que entrando en el santuario de Dios, es un elemento metonímico para hablarte hasta que entrando en la presencia de Dios es necesario que los hombres afligidos oren y clamen al Señor. Desde la perspectiva eterna, esto es lo que podemos entender. Y ahora David viene a responderle a Asaf desde el Salmo 37, lo que el 73 denuncia. Miren qué curiosidad matemática. La respuesta ante la crisis de Asaf del Salmo 73 es el 37, que es el 73 al revés. Ahora no voy a ver el quebranto desde la perspectiva debajo del sol, sino que voy a ver la aflicción desde la perspectiva del trono divino. Miren, yo no sabía lo bonito que era Coro hasta que me monté en la carretera vía Curimagua y llegué a Cumbres de Uria. ¿Ha usted visto la mirada de nuestra ciudad desde allí? Yo resiento que Ampíes haya fundado Coro aquí y no allá. Tuviéramos abrigaditos. Claro, esto es una locura mía. Esto es una disparate. La gente cuidaba sus pulmones en aquel momento. Y la gente decía, en el frío no nos conviene mucho. Es mejor el clima de la playa para las afecciones muy recurrentes, respiratorias, y por eso buscaban los climas de costa, no los de montaña. Allá se sembraba y se procuraba vivir aquí. De hecho, las comunidades esclavas se mudaban para allá huyendo, ¿verdad?, de la persecución imperial. Pero bueno, nunca yo había visto desde una mejor perspectiva, y mientras más alto usted sube, mejor será su perspectiva. Cuando yo veo mi crisis nacional desde la perspectiva de Asaf, debajo del sol, me lleno de dolor, de angustia y de quebranto. Miren, no solamente se ha agregado la angustia, estamos ante escenarios de carácter de estatura casi apocalíptica. ¿Vieron la plaga de langostas que llegó a Argentina? Sorprendente, lamento no tener un videobin o unas imágenes, bueno, en el video las vamos a poner, donde tenemos una plaga de langostas impresionante. Acá en Venezuela en 1912 tuvimos la presencia de una plaga de langostas que fue uno de los factores que originó la hambruna en Paraguaná. Eso de lo que ustedes conocen como las ánimas del Guasare, fueron esa comunidad que, tratando de venirse en retorno desde Paraguaná buscando agua y alimentos, murieron muchos en ese interín. Pues se comenta que una plaga de langostas había formado parte de la experiencia para ese momento en nuestras tierras. Langostas, una pandemia, sismos, se hablan de nuevas pandemias en la India. Y la gente se pregunta, y algo más que nos deja la lección, este periodo interesante de la historia, es que, hermano, nosotros en un momento súbito podemos estar ante los escenarios descritos en la literatura apocalíptica,
de un día para otro. ¿Qué iba yo a imaginarme que en marzo, el 6 de marzo, creo que fue el último culto que tuvimos, fue el 6 de marzo, ¿verdad? No, yo no iba a ver más a la iglesia por casi 4 meses. ¿Qué me iba a imaginar yo? Pues así de súbita es la realidad cuando Dios interviene. Y ahora David viene a decirle a Asaf, déjame enseñarte tu crisis desde la perspectiva divina. ¿Quieres verla? ¿Quieres ver lo que sucede cuando Dios toma? No, Él siempre tiene el control. El que no interpreta que Dios tiene el control es nuestra miopía espiritual. Pero ¿quieres ver cuál es la auténtica perspectiva de las realidades que hoy te afligen? Lo que hoy te aflige, que sin duda alguna es un misterio para gran parte de la experiencia del hombre, solo la puedes entender desde la fe, desde la perspectiva de la fe, solamente puede cobrar sentido el quebranto que hoy tú vives. Y miren lo que la fe te enseña. Tú que casi resbalan tus pies por estar envidiando a los inicuos, mira lo que Dios tiene que decirte. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Esto es sorprendente, cómo la hierba se puede poner amarilla de un día para otro, ¿sabe? Es sorprendente cómo se puede tener el poder en un día y mañana tú encontrarte en la parte más baja de la tierra. Hay tiempo para todo, incluso para los soberbios. Y lo que el Señor viene a decirnos, así como de súbita fue la realidad que hoy aflige al mundo, así de súbita será también la aflicción de los inicuos. No te impacientes. En este momento hay algo que usted hace mal. Si usted cree que los problemas de su vida los va a resolver un político, supongamos que usted no simpatiza con el gobierno actual. No, otro político me va a dar una mejor vida. Usted es un adúltero espiritual. Porque usted le está dando la gloria a la competencia de un hombre. Yo prefiero pensar que aún en mi peor crisis, Dios me sostiene. Yo soy cristiano. Más allá de ser lo que usted prefiera ser, usted debe ser cristiano. Y a los cristianos nos sostiene la mano de nuestro Dios. Y esa mano puede darte de comer en el imperio del faraón, y puede ponerte en la casa del faraón, aquel que procuró matarte, y puede adoptarte y hacerse tu hijo, y puedes llegar a ser príncipe en Egipto. Y Dios te puede poner en la corte de Nabucodonosor, y te puede poner por gobernador de sus provincias, y te puede poner por reina de Persia, y te puede poner como rey y gobernante en la misma tierra de tu aflicción, como fue José. Porque mi porvenir no está en las manos del hombre, mi suerte está en las manos de Jehová, el Rey de reyes y Señor de señores. A su nombre sea la gloria. No te impacientes, Jehová gobierna. Él es el que puede sacarte del foso de desesperación, del lodo cenagoso, y poner tus pies sobre la peña. Ahora veamos lo que Dios quiere hacer. La perspectiva escéptica, nihilista, desesperanzada de Asaf, ahora es contrastada con la perspectiva de la fe. Y miren lo que viene y dice el salmista: confía en Jehová y haz el bien. No te canses de hacer el bien, así pienses que no es bueno. Asaf dijo: yo como que en vano, chico, he lavado mis manos en inocencia. Yo como que en vano me he portado bien, porque todo lo bueno que hago le va bien es al inicuo sinvergüenza. ¿Ves? Yo ando a pie y ese sinvergüenza anda en una Tahoe. Anda, no, ya la Tahoe no está de moda, es la Fortuner. La Fortuner, no sé qué, yo no sé mucho de estas cosas, pero son los carros que uno ve, pues. Este anda a pie, ella es summa cum laude y yo soy suma dificultad. Fíjense, aquí nosotros nos encontramos y el salmista le dice: no dejes de hacer lo bueno. Y el apóstol Pablo le recuerda a los Gálatas, ¿verdad?, de que no debemos de dejar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. La carrera del cristiano no es de 100 metros plano, es una carrera de fondo, es un maratón. Y aquí nos está invitando a perseverar, no es a ver la inmediatez de tu cultura. Lamentablemente hoy estamos en la cultura del microwave, del microondas, donde todo lo queremos instantáneo, todo lo queremos ya en mi tiempo. Y todo el esfuerzo de la espiritualidad de hoy es cómo domesticar al león de la tribu de Judá. Vamos a quitarlo, como diría Dorothy Sawyer, vamos a quitarle las garras a ese león y los dientes. No me gusta el león de la tribu de Judá, yo quiero convertirlo en un gatico que haga lo que yo le digo, que él coma lo que yo le digo, que cuando yo lo llame, él se venga, que cuando yo le diga que se acueste, él se acueste, que él se dé la vueltica y yo le sobe la barriga. No, el león de la tribu de Judá no es tu mascota. El león de la tribu de Judá es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que tiene el rollo en la mano derecha del que está sentado en el trono, su Padre. Él es el digno de abrir el sello, de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Él es el que gobierna providencialmente la historia, no tú. El problema de la falsa imagen de la presunta autoridad del creyente es que presuntamente, bajo la idea de que yo tengo autoridad espiritual, le niego la soberanía a Dios. El esfuerzo de la espiritualidad neoliberal posmoderna es decir que usted es el soberano y no Jehová. El rey soberano de la historia no es usted, por doloroso que resulte. Tú no eres el Señor de tu vida. Tú no eres el protagonista de tu vida. El protagonista de mi vida es Jesús. El protagonista de mi vida no soy yo. La espiritualidad cristiana no es afirmarme yo. La espiritualidad cristiana es morir a mi yo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por eso me resultan tan sospechosos estos predicadores del yo declaro, del yo decreto, del yo te ordeno. Porque se han atrevido a ordenarle a Dios. Este Dios no le pide permiso al hombre para hacer lo que él tenga que hacer. La fe salvadora es confesar que Jesús es el Señor, el Kyrios, el soberano. Para muchos creyentes hoy, Jesús no es soberano, por lo tanto, no es su Señor tampoco. Protestantes sin reforma, inicuos, que al igual que la corrupta iglesia medieval, hoy tuercen las escrituras para propósitos personales. Pero este Dios gobierna con justicia. Y miran lo que Dios espera de un pueblo que hoy con aflicción invoca su nombre. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El secreto es deleitarse en Jehová. Hay gente que está en la iglesia es por el temor al infierno. Y debería ser un buen motivo, ¿no? Porque nadie quiere ir para ese lugar. Pero hay mejores motivos para estar en este lugar. El motivo de los que aman a Dios es deleitarse en Él. Maquiavelo decía que era mejor ser temido que ser amado. Pues Dios dice lo contrario, yo prefiero ser amado. ¿Usted qué prefiere? ¿Que su hijo lo ame porque le teme o porque su hijo lo ame porque le quiere? Yo estoy con mi mujer, no porque la amo, sino porque le temo. Eso le pasó a un hombre que se casó con una vikinga noruega que medía 1,85, él medía, ¿verdad?, como 40 centímetros menos que ella. Se casó y ella le pegaba. Lo estaba agarrando a golpes, ¡pum, pum! Y él salía golpeado y decía, qué vergüenza, Dios mío, mi mujer me pega. Y él le daba pena contarle a los amigos que la mujer lo tenía pues domesticado y la mujer me pega. Y el compadre riéndose le dice, pero usted haga algo, compadre. Cuando ella le pegue a usted, usted dice, para que respete, para que la gente cree que es usted.
que ella no le está golpeando a usted y usted le golpea a ella, ¡pum! Y usted dice, para que respete, para que la gente crea que no lo están golpeando, sino que usted a ella. Eso no debería pasar, pero esto es un chiste malo, maracucho. Ah, ¿cómo no? Entonces el tipo, ya resolví la crisis de mi vergüenza, que mi mujer me pega. Entonces la mujer llegó y él le dijo, ¿y de dónde viene usted? Ay, yo vengo de la calle. Venga para acá, y lo agarró por el pelo, muchacho, y lo metió para adentro y se escuchaban los gritos. ¡Ay, ay, para que respete! Y yo, ¿cómo? ¿Para que respete? ¡Pum! ¡Para que respete! ¡Pum! ¡Para que respete! Y los vecinos escuchando. Y la tipa, para que respete. Y lo agarró por la camisa y lo tiró para la calle. ¡Pum! Y el tipo gritó, ¡y ahora me voy! ¡Ahora me voy! Alguien podría decir que de alguna manera estas realidades de opresión, por supuesto, entontecen al afligido. Pero aquí el Señor nos dice, usted ama a su esposa porque le teme o porque la ama. Usted está con ella porque le teme o porque la ama. Usted es el sujeto que tiene que decirle al mundo para que respete, más por temor que por amor. Yo digo que esa forma de intimidación es la sustitución infernal del respeto. El bullying es una forma infernal, ¿verdad? Para suplir la necesidad legítima del respeto, es sustituida por la intimidación. Lamentablemente, pues eso viene de corazones muy lesionados, resentidos y que vienen con profundas carencias. Pero el Señor dice, tú debes buscarme por el deleite de mi presencia. Y los que han conocido a Dios concluyen como la poetisa del siglo XVI. A mí ese poema me conmueve, entre otras cosas, porque traduce la auténtica convicción del que adora a Dios por amor. Aquel no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para por ello dejar de ofenderte, debería ser la experiencia del creyente en su búsqueda espiritual. Debería moverte su cruz, ver su cuerpo en ella ensangrentado y malherido. Debería moverte ver su cuerpo ensangrentado y escarnecido. Muéveme tú y solo tú en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar para que yo te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Eso afirman algunos que lo dijo Teresa de Jesús, otros afirman que fue un poeta mexicano. Lo que han concluido los críticos literarios es que es un poema anónimo. El soneto al crucificado, ustedes lo pueden conseguir de esa forma. Ahora, deleítate en el Señor, es la invitación de Dios en tu crisis. Hoy hemos puesto nuestra mirada más en las tormentas, en el viento y en el oleaje, que en el Jesús que camina sobre la tempestad. Y grandes lecciones nos está dejando este momento. Hoy quiero yo despabilar su angustia y su ansiedad, mi amado hermano, porque son muchos frentes los que estamos viviendo. El frente político, el frente social, el frente económico, el frente sanitario. Son tantos elementos disruptivos a tu paz, a tu bienestar, que hoy tengo que enfocar mi perspectiva en lo que la eternidad y la fe revelan. Deleítate, mi hermano, en el Señor. Deja de mirar el viento y el fuerte oleaje y deleítate en el Señor que te hace caminar sobre las aguas. Deleítate en Él, que Él sea tu mayor placer. Hoy deberíamos, y debería ser nuestro motivo, ¿cuántos anhelan buscar su rostro? ¿Cuántos anhelan meditar en su palabra? ¿Cuántos anhelan profundizar en el conocimiento de su gracia, de su poder, de su amor, de su bondad? Explorar su naturaleza, deleitarse en ella. Explorar cada palmo, el ser amado, usted lo ama más mientras más lo conoce. Erich Fromm decía que esa es la dinámica del amor. Muchos afirman que se deja de amar es cuando se deja de conocer a alguien, cuando se deja de explorar su intimidad, pero en vocabulario bíblico el amor nunca deja de ser. Porque así de infinita es la naturaleza del Dios al que yo amo, así de infinita también será mi búsqueda. Y siempre anhelo más de Él, de su presencia. Y ya los tesoros de este mundo
son absoluta basura al lado del tesoro que se esconde en la presencia de mi Señor, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En Él es mi deleite. Y ya todo lo que Asaf antes le desvelaba, ahora el salmista le dice: chico, tú te estás muriendo de hambre muriendo de sed al lado del manantial. Estabas envidiando al inicuo, teniendo tesoros inescrutables en la presencia de tu Señor. Y ahí te darás cuenta que lo que ellos persiguen, ni teniendo todos los bienes de este mundo, tienen lo que Jesús te regaló en la intimidad de tu recámara. Ellos no tienen paz, tú sí la tienes. Ellos pueden tener muchas casas, pero no tienen hogares. Ellos pueden tener muchos cuerpos con los que complacer, placeres temporales, pero desconocen el amor. Ellos pueden tener ropas espléndidas, pero no tienen el atavio de la dignidad de mirar, y como decía el mismo Moisés, mirar en alto, porque estás viviendo de forma digna. Se puede tener el mundo, pero perdieron el alma. No hay nada que envidiarles. No hay nada en ellos que de alguna forma, después de contemplar la hermosura de Jehová, usted quiera de ellos. Allí usted entiende que el Señor lo transformó. Ya no hay envidia, ahora le mueves misericordia, ver para dónde ellos van. Y miren lo que les espera. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Verso 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Y aquí el salmista Asaf, ya concluyendo, eso es lo que vio. Oye, mi perspectiva era precaria porque yo no había visto desde la perspectiva eterna lo que Dios anticipaba en su bondad. Miren cómo se ve desde el templo, desde la presencia de Dios, la historia. La historia es evaluada desde la eternidad, desde la perspectiva de la fe. Y miren lo que Asaf vio cuando entró en el templo. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Mueve a misericordia a ver cuando la iniquidad se confronte con la eternidad de la justicia. ¿Puede usted imaginar, mi hermano, como le dijo Jesús, chico, déjalo? Y lo dice el testimonio del Evangelio. Él ya disfrutó sus bienes, eso era lo que él tenía, su parte en la tierra, disfrutar esos bienes temporales. Pero ¿qué es ese deleite temporal? Por ejemplo, el Idi Amin, ese dictador africano que murió viejo, que mató a la madre de sus propios hijos delante de sus hijos y tuvo una vida próspera, un soberbio que además de ser presidente y un tirano, ¿verdad?, despiadado, mató, asesinó, violentó, violó y murió con largos años. ¿Pero qué son 80 años al lado de la eternidad? ¿Puede usted imaginarse, verdad?, un edificio de 20 pisos de acero monolítico, y esta es la imagen que siempre he empleado para traducir el contraste de la eternidad con la temporalidad, y una golondrina golpea el techo de ese edificio de acero, no hay concreto, es solo bloque de acero, ¿verdad?,
monolítico, inexpugnable, y una golondrina viene y le da un golpecito, y dentro de 100 años vuelve y le da otro golpecito, y 100 años después viene, ya será la tataranieta de la otra golondrina y le da otro golpecito. Cuando esas golondrinas cada 100 años con su golpe del pico destruyan el edificio, entonces habrá pasado un segundo en la eternidad. ¿Puede usted imaginarse un escenario peor que ese? Pues debería movernos a misericordia el camino de los inicuos. Debería movernos a misericordia y nosotros corregir nuestra perspectiva, de alguna forma terrenal, a veces hasta mundanal, de entender los aconteceres. Saben que hay una conclusión con la que yo he batallado como Jacob en Peniel. Si mi Dios es soberano, esto que yo estoy viviendo y lo que viviré viene de su mano. Mi responsabilidad es asumirlo con alabanza, no con queja. Esto me constriñe, esto me confronta y me estoy predicando a mí mismo. Porque en algunos momentos yo soy Asaf, en otros momentos soy David. Pero mi oración es que Dios me mantenga siempre en su templo, siempre en su perspectiva, para poder vivir en la serena calma de la convicción de mi mañana. Y miren lo que dice él: porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Eso es lo que se concluye cuando usted entra al santuario del Señor. Dos perspectivas de una misma crisis. Y el salmista David le dice a Asaf: no te impacientes, ellos como hierba pronto serán cortados. Yo siendo tú, no me desvelaría tanto por la crisis social, yo me desvelaría por tu comunión abierta con Dios. Ese lugar es el núcleo terapéutico de tu vida personal. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy rogamos, Dios precioso, que tu dulce voz siga hablando a nuestras vidas, siga orientándonos en medio de esta difícil circunstancia, oh Dios, donde aún el trabajar, el cotidiano vivir se ha tornado incómodo, pero hoy, en la absoluta convicción de tu gobierno soberano y providencial, queremos darte alabanza, gloria y honra a tu precioso nombre. Hoy queremos exaltar tu sabiduría por encima de la nuestra. Hoy queremos exaltar tu poder, tu bondad. Por encima de nuestras opiniones está la verdad, oh Dios, incontrovertible, inmutable, eternal de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en la serena convicción de tu cuidado, de tu dulce providencia, guardando los intereses de tu pueblo, que después de todo son tus propios intereses, oh Dios, los que nos desvelan. Ayúdanos a ser instrumentos idóneos, enteramente aptos para este propósito, a proclamarte en tiempo y fuera de tiempo, a ser audaces, sagaces, valientes en medio de una generación que está en abierta rebelión con estos principios. Ayúdanos, oh Dios, con dulce y serena calma y también con valentía, oh Dios precioso, a proclamarte, a anunciarte, a decirles al mundo que es en tu presencia, no solo donde hay plenitud de gozo, sino donde también entendemos cuál es el final de aquellos que a ti se oponen. En tu nombre damos gracias y en ti esperamos. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, que Dios me les guarde.